eh, junto con la anterior, donde esté, pues espero que todo completo. Bueno, entonces nosotros habíamos platicado de este modelo que es esta matriz que proviene de hacer esta operación. Vemos que es positiva definida. Vemos cómo el rescalamiento ahora se va a tomar uno entre n en lugar de 1 entre raíz de n. Medio se intuye eso por lo que ocurrió en el modelo anterior. Pero ahora para ver qué va a pasar con la distribución límite espectral, ¿verdad? Con la distribución empírica espectral, qué va a pasar en el límite, en lugar de estudiar los momentos, estudiamos esta eh, transformación, que es la transformada de Stieltjes. Y en esta, ¿sí? Ahí no es tal vez necesario que la parte imaginaria sea distinta de esa. La parte imaginaria del Z sea diferente de... Ajá, sí, exacto. Ahí, con que tú pidas que no sea real, Sí, como esta matriz o el soporte de esta medida de probabilidad, aunque es un soporte que es un conjunto aleatorio, siempre va a estar en los reales. Entonces, cuando pides z fuera de los reales, puedes definir siempre esa función. sí, claro. Y entonces la transformación va a existir, ¿no? Así pues prácticamente casi en todo el plano complejo. Y entonces nos damos cuenta cómo al hacer esta integral de esta medida de probabilidad, que definitivamente da una función aleatoria, esta función aleatoria se puede al final del día ver como la traza de la inversa de esta matriz, ¿verdad? Esa fue una operación sencilla, pero bueno, sencilla porque está basada en cosas, digamos, en algo poderoso, ¿verdad? Pero está padre ver cómo otra vez la información espectral se está trasladando a información directa de la matriz, que son sus entradas. Aunque aquí en este caso, pues eso de la inversa se ve que está complicadito. Pero entonces el truco es usar esta ecuación, o bueno, esta igualdad que involucra las diferencias de trazas, y habíamos dicho cómo en esta técnica uno construye para cada modelo MN, uno construye una sucesión o una colección de matrices del mismo tamaño asociadas a, asociadas a la misma matriz, nada más que estamos recortándole. Simplemente estamos recortándole a la matriz original con renglones y columnas y les sustituimos por ceros. Eh, entonces, al momento en el que nosotros estudiamos, ahora el objeto de estudios se cambia un poquito y uno estudia una sucesión de funciones con dos argumentos, aquí se llaman S minúscula, que van a ser las trazas de estas AN. Entonces, cuando t vale 1, obtenemos esto que habíamos puesto aquí arriba, S mayúscula. O sea que S mayúscula coincide con S minúscula en t igual a 1. ¿Sale? Igual a 1. Y esta traza es la que se va a estudiar, que al final termina siendo una función de dos argumentos, una función constante a trozos o continua, si es que juntan los puntos con líneas rectas, eh, pero sigue siendo aleatoria. Sigue siendo aleatoria. Entonces, eh, pues el objetivo va a ser obtener una ecuación que caracterice esta función de dos argumentos, y si uno, a lo mejor no se puede resolver explícitamente en el límite tu función de dos argumentos, no puedes encontrarla, pero al menos para t igual a 1 sí puedes, que es lo que nos interesa. Entonces eso va a ocurrir. Bueno, entonces estudiamos esta S minúscula. Estudiamos aquí, por ejemplo, la derivada de esa S minúscula, que es tomar la diferencia de los tiempos. Vemos que este cociente termina siendo la diferencia de trazas. Sobra ahí
sobra ahí un término, uno entre z, y eso ocurre para todo t en la partición que hagan del intervalo 0,1, del intervalo 0,1. Entonces, esta diferencia de trazas son las que vamos a estudiar a continuación. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el límite, cuando n sea infinito, esperamos que este cociente converja a una función y eso daría la parcial con respecto al argumento del tiempo, lo que se llama t, igual a una expresión que va a surgir de esta diferencia de trazas. Y entonces, usando la igualdad que tenemos, o esta igualdad, pues yo no sé si tenga un nombre, yo creo que no, pero está bien chévere. Esta igualdad, pues se utiliza para llegar a esta de acá. ¿Sale? Entonces, se va a estudiar el límite de estos términos que están aquí, tanto el de arriba como el de abajo. Vean, por favor, este que está aquí, el alfa. El alfa tiene que ver con la pura esquinita, con la pura esquinita. Entonces, resulta que ese alfa, compañeros, quién es ese alfa? ¿Quién es ese alfa que proviene de, de aquí, de eso que sobra entre las dos matrices, entre A y B? ¿Verdad? Entonces, observen por favor que ese alfa definitivamente tiene que ver con, con lo que haya en M, K más 1 y este Z. Y este Z. Fíjense cómo la diferencia entre esta matriz eh, y esta de acá cambia la dimensión. La primera es más grande y contiene, digamos, a la que está acá. Contiene la que está acá. Entonces, ese A que sobra es simplemente surge de esta matriz que está aquí. ¿Sale? Entonces, ¿quién será ese término? Bueno, a ver, aquí, Víctor, ¿tú me ves en el pizarrón o no? Sí lo veo, pero se ve poco. Ah, ok, ok. Bueno, sí, ahí sí me ves bien, ¿no? Obviamente. Sí, sí. Entonces, fíjense, al momento en el que tenemos mn, esta mn surge de multiplicar en la transpuesta por x, por la matriz, y cuando tenemos submatrices de tamaño k o k más 1, que es lo que tengo ahí, estas matrices son de tamaño menor, son de tamaño k más 1 por k más 1. Y esas matrices surgen, o sea, lo que falta entre estas dos matrices proviene de multiplicar los últimos renglones de la transpuesta con las últimas columnas, Entonces, en el K más 1, este K más 1 puede tomar el valor n-1, n-2, etcétera. Pues eso va a ser un renglón que está hasta abajo por una columna que está más pegada al lado derecho. ¿Ok? Y entonces, como esta es la transpuesta, en realidad lo que está pasando es que están sumando multiplicaciones de términos que se repiten. Estos X que estoy escribiendo aquí provienen, eh, provienen de la matriz original, pero en realidad se están repitiendo, entonces van al cuadrado. Van al cuadrado. Y entonces, esa matriz le voy a restar un Z por la identidad para después sacar la inversa. Pero al momento que hago eso, pues estoy justamente a ese término que va a estar en la diagonal, le voy a estar restando Z. ¿Vale? Y esto va a ser una suma que recuerden que todo está siendo dividido por n, entonces aquí hay un n. Hay un n que está ahí. Entonces, ¿qué va a pasar con esta parte? Bueno, ahí tenemos una suma
de variables independientes, idénticamente distribuidas, y entonces este promedio aritmético casi seguramente va a converger a la media de una de ellas, que en realidad es la varianza. Va a converger a 1, a una constante. ¿Sale? Y este z que está dividido por el s se va a ir a 0 para todo z. Creo que se elimina ese. Bueno, a ver, esperen. Híjole, vamos a checar esto. A ver. Z es fijo desde un inicio, ¿no? Z es fijo, si z es fijo. Z es fijo. Pues, usamos Z y hacemos todo este análisis, ¿no? ajá, exacto. Z fijo y hacemos todo este análisis. No me acuerdo si se elimina o por qué debería estar siempre multiplicado por n, no me acuerdo ahorita de segundo. Pues aquí con lo que explico se elimina. Creo que sí se elimina. Bueno, pero entonces, o sea, ahí lo único que quiero decir es que uno empieza a olfatear que, que efectivamente toda esta diferencia de trazas que termina siendo este cociente, pues va a converger. Y para analizar esa convergencia hay que analizar cada una de sus partes. Ahí el alfa n va a estar fácil, ¿no? Por lo que acabo de decir. Lo que va a estar un poco más complicado va a ser estos términos que se parecen bastante. Lo único que varía es que la matriz está a la -1 o a la -2. Y por tal razón, nosotros estudiamos estos términos, pues podemos poner aquí a la -j, j va a ser 1 o 2, y entonces no va a haber tanto, pues si entendemos una, se ve que vamos a entender el otro. Pero entonces aquí hay algo más, porque estas V provienen de la matriz M, que a su vez provienen de la matriz X. Entonces uno trata de analizar muy bien quién es esta V, y esta V termina siendo algo que aquí le llamo gamma, una multiplicación de gamas, aunque aquí estas gamas pues están en K más 1 o en K. Vamos a ver bien quiénes son estos términos. Pero entonces, aquí en lo que llamo K más 1, hay ciertas variables aleatorias que van a ser independientes de todo lo demás. Las variables aleatorias que están en K más 1 van a ser independientes de las que están en estas gamma 1 hasta gamma K, y también van a ser independientes de la información o de las variables aleatorias que se encuentren en la matriz M sub n. Esta M sub n es en K. Entonces, resulta que aquí tenemos una multiplicación de vectores, matrices, que al final da un escalar en una dimensión, pero lo que está en los extremos, que están indexados con K más 1, contiene variables aleatorias independientes de todo lo que está en medio. ¿Qué hay en medio? En medio hay la inversa de una matriz y dos vectores, que de hecho es el mismo, nada más que acá está transpuesto. Perdón, esto de hecho es una matriz. Estos gamma n1, gamma n2 son vectores. Entonces, esto que está acá es un vector, perdón, es una matriz, y aquí está su transpuesta del lado derecho. ¿Ok? Entonces, para poder ver cuál es la convergencia de estas cosas, podemos tomar, por ejemplo, ahí sí, para que vean, esto se parece a la estrategia o a lo que se hizo en el modelo anterior, donde para ver la convergencia de estas variables aleatorias uno toma la esperanza, ver que esas esperanzas convergen a algo no aleatorio, obviamente, a una constante, y también ver que las varianzas convergen a 0. Entonces, eso nos estaría diciendo que esta sucesión de números aleatorios, tanto para j igual a 1 o j igual a 2, van a converger a un número determinista que depende de z. Va a depender de z, ¿verdad?
O sea, este número, esta expresión va a convertir a algo. Va a converger a una constante no aleatoria. Esta sucesión de números aleatorios va a converger a una constante no aleatoria que depende de C. ¿Cómo ven? ¿Sí? Entonces, vamos a explorar cuál podría ser ese límite. Entonces, Sí, yo tengo duda, porque el V es un vector, ¿cierto? Tendría que ser un vector en la línea de primera. ajá, el V es un vector, exacto. Y lo de abajo, el gamma por esto y luego los gamma 1 hasta gamma K. Esto tendría que ser, esta que dice V sub n transpuesta, Sí. tiene que ser un vector fila, para que al multiplicarse por esta matriz dé otro vector fila, que al multiplicarse por este vector columna dé un escalar. Sí. ¿Sí? Entonces, eso debe de concordar. Ahora, para que este sea un vector fila, este V transpuesto, Es el gamma 1 hasta gamma n. ¿Cierto? el gamma 1 hasta el gamma n es una matriz, pero entonces este gamma n transpuesta tiene que ser un vector fila. Un vector fila. Vamos a ver quién es. ¿Vale? ¿Checa o no checa? Más o menos. Más o menos, sí. Más o menos. Sí, o sea, el análisis es desglosar bien todo, ¿no? Ahora bien, como les decía, pues queremos estudiar este límite, entonces una primera es estudiar su esperanza. A ver la esperanza que converge. Ah, sí, ya. Sí, ya. ¿Eh? Sí, ya le entendí, era la multiplicación del vector acostado por las columnas, ¿no? Ajá, exacto. Y va dando los componentes. Exacto, la de V transpuesta. Sí, ya. Exacto, sí, sí. A ver si mi notación les agrada, espero no los confunda. El caso es que, pues sí, quiero estudiar esta sucesión de números aleatorios y entonces lo primero que voy a hacer es estudiar sus esperanzas. Sus esperanzas. Y más aún, voy a estudiar la esperanza condicional de estos números aleatorios, condicionando a condicionando a todas las variables aleatorias o a la sigma álgebra que generan todas las variables aleatorias que están dentro de esta multiplicación que está en medio. Aquí en medio tenemos tres matrices, de hecho. La matriz está gamma 1, gamma 2 hasta gamma K. La matriz que es la inversa de esta M menos Z. Y esta matriz que es la transpuesta de la primera, de la que está del lado izquierdo. Entonces, dentro de esta multiplicación de estas tres matrices hay muchas variables aleatorias. Esas variables aleatorias son independientes del vector que está multiplicando en los extremos. Entonces, condicionamos con respecto a lo que está en medio, que es independiente de lo de acá. ¿Y por qué queremos hacer eso? Aquí es lo que yo estaba tratando de comentar en las notas. Ajá. Aquí en las notas que les envié hay unos apéndices y en estos apéndices hay un resultado pues bastante bonito y no es difícil demostrarlo, de hecho es bastante fácil demostrarlo, que les dice cómo encontrar la traza de una matriz. Fíjense esta fórmula tan chistosa. Si yo tengo una matriz determinista, no es aleatoria, es determinista, y quiero sacar su traza, esa matriz es simétrica. Es una matriz simétrica. Y imagínense que quieren encontrar su traza. ¿Ok? Su traza. Entonces, la traza, de hecho aquí sobre el N, digo, no está mal, pero podría quitarlo para que quede más claro. Pero entonces la traza de una matriz resulta ser la esperanza de este escalar, que es la multiplicación
de un vector de normales independientes con media 0 y varianza 1. Entonces multiplico la transpuesta por m por el vector. Es decir, aquí estoy tomando el producto interno de m por w, w, si lo quieren ver así. Entonces, ¿quiénes son w? Son variables independientes, normales, estándar, es decir, con media 0 y varianza 1. Entonces, ¿cómo ven esta forma de calcular la traza de una matriz simétrica con una esperanza? Se ve curioso, ¿no? Se ve curioso. Y fíjense la utilidad de esto. Calcular una traza, pues puede ser sencillo porque es la suma de la diagonal. Pero esto les está diciendo que también pueden calcular eso tomando muestreos, pueden aproximar eso tomando muestreos de esta multiplicación y tomando el promedio, ¿verdad? Porque el promedio va a converger a la media por la ley de grandes números y entonces eso me va a dar la traza. No sé, tal vez es una forma complicada de hacerlo, pero es lo que ahorita vamos a hacer, porque justamente nosotros tenemos, al momento de que yo tomo, fíjense, en el momento en el que tomamos la esperanza condicionada a todo lo que está aquí en medio, si condicionamos con respecto a esta información que está en medio, esta se vuelve una matriz determinista. Y entonces esto que está en los extremos lo veo justamente como vectores de normales estándar que provienen de la matriz original X. Entonces la esperanza condicional de esta multiplicación por este resultado me va a dar la traza. Me va a dar la traza de la multiplicación que está en medio. ¿Sale? Entonces va a ser la traza de este vector por esta matriz por este vector. ¿Ok? Pero hay más, porque ocurre una situación un tanto curiosa. Hay una igualdad también muy interesante que les dice como si ustedes tienen dos matrices cuadradas, si tienen dos matrices cuadradas A y B, perdón, y quieren calcular la traza de la multiplicación, Puede invertir la multiplicación. exactamente, eso coincide con la traza de B por A. ¿Así lo sabías tú? Ah, yo no. Yo lo aprendí, bueno, cuando vi esto, pues. ¿Tú lo habías visto, la N? Sí, en mi historia. Ah, bueno, sí, yo también la vi. Pues sí, todos lo saben, todos lo sabían menos yo. Pero entonces, vean lo que va a ocurrir. Ocupando ese teorema, si yo saco la esperanza condicional de esto, me va a dar la traza de la multiplicación de estas tres matrices. Pero entonces, yo puedo calcular la traza poniendo, por ejemplo, la traza del inverso por este vector gamma, de gamas transpuestas, por este de acá, por este vector de gamas. Y resulta, aquí ocurre algo curioso, por eso hay que hacer bien el análisis de quiénes son estas gamas, resulta que la multiplicación de esta transpuesta del lado izquierdo, multiplicando por el lado derecho, por esta matriz que son las mismas gamas, pero sin transponer, me va a dar MNK. Me va a dar MNK. ¿Ok? Y entonces va a ocurrir lo siguiente. Que ajá, aquí está, claro, aquí lo tengo. La esperanza condicional de esta variable aleatoria me va a dar la traza de la multiplicación de las que están en medio
pero resulta que al utilizar esta igualdad que puse en el pizarrón, termina siendo la traza de esta inversa por mn. ¿Por qué? Porque como les digo, es al momento de pasar este vector de gamas del lado derecho y a multiplicar a estas gamas transpuestas, recupero mn. Entonces, al momento de que analicemos bien quiénes son estas gamas, se va a ver eso. Se va a ver eso. Y entonces, resulta que aquí vean esto que está aquí en medio, véanlo como una transformación de la matriz Mn. ¿Cuál es esa transformación? Esa transformación es una función, pues que la pueden escribir como f de x igual a x entre x menos z a la menos j, que puede ser 1 o 2. ¿Sí? Entonces, esta es mi función. Obviamente depende de z, pero el argumento es x. Ocupamos el cálculo funcional y entonces al evaluar mn en esta función, vamos a obtener esta matriz, que es mnk menos z inversa a la menos j multiplicado por la matriz. Y entonces, ¿quiénes son los eigenvalores de esa transformación de mn? Pues van a ser justamente lambda j, bueno, los eigenvalores divididos entre los eigenvalores entre menos z a la j. Aquí el menos 1 me sobró. ¿Ok? Entonces, como esos son los eigenvalores de esta matriz que proviene de mn, la traza de esta matriz pues, tiene que ser la suma de los eigenvalores. ¿Sale, vale? Bueno, pero entonces recuerden cómo estamos definiendo, S minúscula que tiene estos dos argumentos, pues va a ser la traza de estas inversas, ¿ok? La traza de estas inversas, pues, a ver que aquí lo que quiero decir. Sí, aquí observen por favor cómo la traza, al momento de definir S minúscula, la traza de estas matrices que provienen de la matriz original Mn, pero rellenando con ceros, pues esto sabemos que la traza va a ser la suma de los eigenvalores, así lo podemos calcular, y la suma de estos eigenvalores, los eigenvalores de estas matrices, pues no son realmente los eigenvalores de Mn, ¿no? Porque estamos recortando a Mn, la estamos recortando y rellenando con ceros, ¿verdad? No son. Son otros números, pero esos eigenvalores definitivamente tienen mucho que ver con No, sí son los mismos. Bueno, cada valores propios. O es lo que yo no he entendido. los mismos de Mn. Ajá, pero bueno, cada de ellos.
K de ellos. Porque como dice, todo lo demás se pone ceros. Ajá. Entonces, según yo, sí, uno puede decir que son, o sea, los valores propios de MNK son a su vez valores propios de la matriz compleja, por lo que es simétrica. Sí. Entonces, Sí. O sea, a ver, tenemos una matriz MN. Si tiene un eigenvalor, pues quiere decir que hay un eigenvector tal que se cumple esta igualdad, ¿no? M de U igual a lambda por U. Pero la matriz MN la estamos recortando y rellenando con ceros. Ah. Entonces, ¿puedo ocupar el mismo eigenvalor? yo sí. Si multiplico por U, Sí, también. si multiplicamos por un vector U, este vector U es de la forma, es así, ¿no? Es un vector. Entonces los últimos renglones, bueno, o sea, como que no, lo que está hasta abajo de uno va a jugar ningún papel. Tienes razón, creo que fue. ¿Ah? Sí, porque aquí definitivamente va a dar algo que tiene ceros aquí abajo. Ya no va a ser uno. Sí, no tiene razón, no. Pero lo que pude haber hecho es. No, pero. Sí, tienes razón, no. Sí, quién sabe. No necesariamente. Sí, quién sabe. Sí, porque pierde información. Sí. Bueno, sí, según yo no. Sí, porque eso no lo usé. Sí, no, en algunos casos, pero sí. Ok. A ver, pero entonces. eh, entonces. Claro, por eso aquí yo pongo lambda y K. K significa que son los eigenvalores al hacer este recorte de K de tamaño K, ¿no? Entonces, por eso le pongo K. No son realmente los mismos. Bueno, pero resulta que hay un teorema muy bonito que se llama el teorema de Hellis. El teorema de Hellis, que les dice cómo pueden encontrar sucesiones donde haya convergencia. Entonces, aquí, obviamente, como les digo, esto que estábamos analizando, para un K fijo, es para una matriz en particular, un recorte particular, y entonces hay una subsecuencia donde aquí me voy a regresar un poquito. Pero lo que estoy tratando de decir es que yo quiero analizar esta expresión de funciones Sn, y para cada z fijo y para cada t fijo, puedo ver que hay una sucesión de n en donde esto va a converger. ¿Sí? Después quisiera ver que no importa que eso no solo ocurre para sus sucesiones, pero el teorema de Helly al menos te dice que ocurre para sus sucesiones. Entonces, si tomamos una sucesión donde esto va a converger, esta traza que está aquí es realmente, o una forma de calcularla es por medio de esta suma. Ahí vean cómo esas sumas son los eigenvalores de lo que llamamos A menos Z. A la menos 1 o a la menos 2. En este caso, a la menos 1. Y el KN es un K, sí. Kn va a ser la sucesión de estas n's. Sí. Se me hace que aquí haber puesto también. Súper. Sí, creo que sí. Claro, sí, aquí he puesto caso. Bueno, pero entonces eso converge a algo. Y hay una sucesión. Y entonces hay unos trucos, bueno, unos cálculos interesantes. Les voy a decir dónde están estos cálculos. O a lo mejor ahorita digo una idea, pero sí,
Déjenme escribir esto en el pizarrón. En el pizarrón. Observar, como dirían los españoles, observar. Yo quiero calcular la suma de estos lambda y k. No voy a poner k ahorita en el pizarrón. Tengo lambda i entre lambda i menos z. Y voy a poner a la 1, así. A la 1. ¿Ok? Y lo que me dice abajo es que sabemos que si lambda i no estuviera ahí, el lambda i de arriba no estuviera, la sustitución hace que converja. Pues fíjense este truco. Sumen y resten z. Sumen y resten z arriba. Entonces eso les da la suma de lambda i menos z entre lambda i menos z más la suma de z entre lambda i menos z. ¿Están de acuerdo? Bueno, hay que dividir entre n, hay que multiplicar todo entre 1 entre n. ¿Ok? Pero entonces, esto que está aquí, vamos a dejar de compartir para que el compañero Víctor vea mejor. Entonces, esto que estoy circulando, bueno, estas se cancelan y al final ahí queda, bueno, aquí debería estar kn, ¿no? Kn y la suma hasta kn. Entonces eso va a dar 1. ¿Ya vieron? Esto va a dar 1. Siempre. Y lo de abajo, bueno, el z sale de la suma y entonces esto me va a dar, al final esto va a converger a z por s de zt. Ah, bueno, me falta poner el 1 que está aquí. 1 más s. Sí, porque mi hipótesis es justamente que esta suma que estoy circulando abajo converge. ¿Vale? La que está también bien interesante es cuando en lugar de lambda menos z tenemos lambda menos z a la 2. Se hace el mismo truco, se suma y se resta z, y al final va a salir una derivada con respecto a z. Una derivada con respecto a z. ¿Por qué? Porque, fíjense, ¿cuál es la derivada de lambda menos z con respecto a z? Ah, no. Con respecto a... Ah, sí, a z, exacto. Menos eso al cuadrado, ¿no? Eso al cuadrado. Bueno, el menos se cancela y queda z arriba. ¿Sí? No. Ah, no, ¿verdad? No, sí queda un, sí. Bueno, ese cuadrado es el que está aquí. O sea, este cuadrado se va a ver como una derivada con respecto a z, que es la derivada con respecto al primer componente de la función que estamos buscando. ¿Sale? Con este truco de sumar y restar z. Entonces, ese truco nos va a llevar a lo siguiente. Yo sé que hay, obviamente, muchas dudas de los detalles, pero al menos que se vea la estructura general. Se ve la estructura general. Bueno, entonces, aquí, pues tenemos, al ocupar este tipo de hipótesis con el teorema de Hellis, ese también está en Wikipedia, ¿eh? ¿Es mujer? Yo creo que es un apellido de un señor, sí. Me parece que fue un profesor. Inglés, de hecho, según yo. Nunca lo había visto. Yo lo había visto en prueba, aunque no lo he ocupado mucho, pero está poderoso, ¿eh? Ahorita van a ver ustedes. Bueno, ¿La convergencia es casi en todo punto? ¿De esa, o es divertido? sí, el teorema de Helly te va a ayudar a tener una convergencia. No, perdón, mm, Porque ya bueno, la T no la entiendo muy bien, ¿verdad? ajá. ¿De dónde salió?
La T, lo que pasa es que la T va a ser un número entre 0 y 1 que, que te va a definir quién es K. Dependiendo en qué subintervalo estés de la partición que hiciste, vas a saber cuál es el K que utilizaste para hacer tu recorte. Tu recorte. Entonces, dependiendo del recorte que hiciste, vas a saber cuáles son los eigenvalores que estás utilizando. Cada vez que tienes un recorte, tienes un conjunto de eigenvalores. Pero entonces si es N ahí abajo. Sí, está bien, creo que está en. Porque si estamos emulando la de arriba. No, ahí mismo, esa misma la vi. Esta, sí, sí, aquí está este N. Bueno, es que no, creo que sí cambia porque es que el teorema yo lo ocupo para esta sucesión de funciones que dependen de N. Y el teorema de Helen dice, bueno, agarra una subsucesión. Entonces la agarro tanto aquí como... Es que la sucesión K sub N. Bueno, a Ajá. ver, yo lo que entendí. ¿Sí? Es uno varía N, hace crecer N. Y Ajá. entonces para cada N encuentra un K, tal que K sobre N es cercano a T. K sobre N. ¿Para cada N? Ajá, para cada N uno encuentra un K sub N, tal que el cociente de K entre N sea cercano al T al que queremos aproximar en el límite y el Z real. Eh, Porque uno tiene Z, T, ¿no? La pareja. sí, 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 Z, esa sí aparece en la expresión de la suma, sí. pero T no. Pero lo que entendí es que para cada N buscamos un K, tal que K sobre N esté T en ese intervalito. Entonces hacemos crecer N, cambia ese K poquito. Puede haber varios Ks, ¿no? No, es que a lo mejor está confuso que yo aquí ocupo K y en el teorema de Heli también, pero son dos Ks diferentes. O sea, más bien yo dejo fijo a T, es un número entre 0 y 1. Conforme vaya el N moviéndose, yo tengo que ver cuál es el intervalo correcto para que el T sea el número que yo dejé fijo entre 0 y 1. Entonces, o sea, el recorte que yo hago, la sucesión de matrices, voy a tener una sucesión de matrices que provienen de estar recortando, me va a dar una sucesión de eigenvalores, de eigenvalores. O sea, aquí también podría poner que depende de n, ¿sí? Eh, pero una vez que yo tengo eso para n igual a 1, n igual a 2, etcétera, y dejando fijo el omega, ocupo el teorema de Helen. Ocupo el teorema de Helen. Entonces eso es otra subsucesión. Lo hubiera llamado mejor aquí Rn. Rn. Para no confundir con la K de Rn. ¿Sale? Entonces, bueno, claro, conforme estudiamos esto con más detalle, vamos a ir entendiendo más. El chiste es que al hacer este tipo de hipótesis que surgen de un teorema, o sea, no son hipótesis, uno lo obtiene, a hacer los trucos que les mencioné, uno empieza a obtener que estas esperanzas condicionales que provienen de lo que queremos ver en el límite, nos van a dar este tipo de expresiones. Fíjense cómo con t igual a 1, tengo aquí 1 más z por la función s minúscula, que fue lo que se vio claro en el pizarrón. Con t igual a 2, resulta que surge la función la función límite por z multiplicado por la parcial de s con respecto a z. La derivada, ¿no? De lo de arriba. La parcial de esta de aquí. Sí. De esta de aquí. Sí. La parcial con respecto al primer argumento. Entonces, bueno, aquí obviamente solo fueron las esperanzas condicionales, pero resulta que las varianzas condicionales van a dar 0. ¿De dónde surge eso de las varianzas condicionales que den 0? Surge de
igual este resultado que lo puse en el apéndice, donde la varianza de este tipo de cosas nos va a dar algo que depende de n de esta manera y uno va a observar que se va a hacer. ¿Sí? Igual pues es un resultado curioso de cómo encontrar una traza de una matriz al cuadrado por medio de una varianza, pues, pero es lo que está detrás. Y entonces usando, aunque en este momento uno tiene estas esperanzas condicionales o varianzas condicionales, pues eso va a ayudar a que no importa que hayas o no condicionado. O sea, eso va a dar dos cosas, que no importa aquí la condicional, uno argumenta por qué, pero más aún, y eso es lo que es más poderoso. Pues vamos a poder quitar la condicional. La condicional, vamos a poder quitar la condicional, Tomar la esperanza ya completada. tomar la esperanza completa, exacto, pero además, nos va a dar el límite ya sin tomar esperanzas de estas test que estamos buscando. Porque esa es la estrategia a veces que estamos usando, ¿no? Queremos el límite de una sucesión de números que presumiblemente convergen a una constante. Entonces, para hacer eso, tomamos esperanzas de la variable aleatoria y ver que sus varianzas se van a hacer. Como el modelo anterior. Como lo que hicimos en el semicírculo, aunque eso era parte importante, ¿no? Bueno, aquí también, pero allá era para todos los momentos que se hacía eso. Sí, que no me acuerdo. Aquí para estas variables que surgen de Stiglitz. O sea, pues sí, también es esa estrategia. O sea, aquí no estamos usando gráficas, pero muchas cosas similares. Algunas cosas similares. Pero bueno, entonces, ¿qué va a pasar en el momento en el que sabemos a qué convergen estos señores que están aquí en esta expresión? Porque fíjense, originalmente teníamos esta derivada que presumiblemente converge a la parcial con respecto al tiempo. Al momento en el que sabemos a qué converge esta alfa, esta multiplicación que está aquí arriba con el cuadrado, o esta que está aquí abajo con el 1, va a ocurrir lo siguiente. Va a ocurrir que vamos a llegar a esta ecuación que involucra, por un lado, la parcial con respecto al tiempo, que es la derivada con respecto al tiempo, que estaba hasta arriba, y esta expresión donde viene la parcial con respecto a z y la función aquí abajo. Entonces, una ecuación bien bonita con una con una condición en t igual a 0 dada por 1 menos z. Esa condición, de hecho, está sencilla. Por la forma en que definíamos a S minúscula, cuando ustedes ponen t igual a 0, siempre les da 1 entre z, para cualquier n. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ven esta ecuación? El lado izquierdo, ¿por qué? La derivada. A por esto de aquí, por este cociente. Si estas convergen a algo, este cociente es la derivada, pero con respecto al segundo argumento, exacto. Bueno, yo digo tiempo. Sí, pues yo también digo tiempo. Ya. ¿Cómo ven? Entonces, o sea, la estrategia de los profesores fue llegar a esta ecuación. Ellos llegaron a esta ecuación y la resolvieron. Como son físicos matemáticos, saben resolver ecuaciones diferenciales parciales. Todo físico matemático. De hecho, hay un método que yo nunca había estudiado. Se llama el método de las características. No sé si alguien lo vio en algún curso de ecuaciones. ¿Tú lo viste? Sí. Ah, mira. Yo nunca lo había visto. Está muy bonito. Yo lo vi, ahora cuando vi esto lo estudié en un libro que me recomendó el profesor Kravchenko y pues se resuelve. Bueno, el chiste aquí, compañeros, es que uno resuelve la ecuación, o más o menos, pero al menos se puede saber cuánto vale con t igual a 1, que es lo que nos interesa. Y con t igual a 1, usando este método de características, surge que la función que estamos buscando, S mayúscula, es esta función que está aquí. Y la
medida de probabilidad asociada a esta transformación de Stieltjes es justamente esta que está aquí abajo. Esta que está aquí abajo, pues se parece un poquito a la ley del semicírculo, bueno, tal vez solo por la raíz cuadrada, pero en realidad es la raíz cuadrada de 4 menos t, perdón, 4 menos x por x entre 2pi x. Y x está entre 0 y 4. Esto es una medida de probabilidad con soporte compacto y que va a ser el límite de esta sucesión de medidas espectrales empíricas. O sea, ocurre lo mismo. Esta sucesión de medidas de probabilidad que son aleatorias van a converger a una medida aleatoria, una medida no aleatoria, perdón, una medida de probabilidad no aleatoria donde se conoce su densidad. Es una medida absolutamente continua con esta densidad. Y esa es la ley de Marchenko-Pastur. ¿Okay? La fórmula original de Marchenko-Pastur es un poquito más general porque al momento en el que uno construye el modelo original, yo estuve asumiendo que estas matrices X, M, N son cuadradas, o sea, considero M igual a N y llego a esta función que expuse ahorita. Pero uno puede variar un poquito, decir que esta M es diferente a N, asumir que el cociente entre estas dos cosas converge y entonces llega a una fórmula un poquito más general. Pero la idea es la misma, pues la forma de hacerlo es la misma. ¿Ok? Entonces, pues esa es la estrategia. La estrategia es estudiar estas transformadas de Stieltjes, que como les decía, pues son el análogo de las funciones características en probabilidad. O bueno, se usan de la misma manera, porque caracterizan a sus medidas de probabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en las notas que les envié, pues están todos los detalles. Entonces, ¿qué me gustaría que alguien pudiera, digamos, pues a lo mejor analizar con más detalle? Es justamente al momento en el que se usan estos trucos, como les decía, surgen estas variables v, que hay que ver quiénes son. De hecho, ahí me costó mucho trabajo como, o sea, analizarlo, pero escribirlo, tratar de escribirlo claro. Y entonces ver quiénes son esas Vs y ver quiénes son, por qué efectivamente al multiplicar estas V transpuestas por V surge Mn, ¿no? Entonces lo que está aquí explicado. Esa es una. La otra es pues ver estos trucos de sumar y restar el Z, porque da eso. Eso está sencillo, güey. Lo del, bueno, a lo mejor Lionel, ¿te gustaría explicar esto de cómo usar el método de características para resolver la ecuación esta? Sí, le iba a decir que eso y también Esto, porque él tienes experiencia. Entonces, ¿qué tal si nos explicas este lema 1 para resolver esto? ¿Va? sí, Y ahí está, bueno. Sí. ¿Y qué tal si ustedes, Juanita y Alejandro, nos explican, pues sí, esto de cómo lidiar pues con este cociente donde aparece el famoso V? Básicamente, creo yo que es el paso 2 y el paso 3, aunque pues obviamente, bueno, es que el paso 3 está largo porque hay que ver eso de que las varianzas se van a cero. entonces, ¿qué pasos nos gustaría? Uno y dos. El 2 y el 3 Entonces, y ya. Solo que para el 2 y el 3 hay que ocupar lo que está en el apéndice. ¿Cómo ven? sí. Lo que está en el apéndice. Y le dejamos a Luis, salud, que nos explique esto, porque yo les expliqué o les comenté que se utilizan subsucesiones, pero ¿cómo hacerle para no usar, para ya regresar? Bueno,
para pasar de sus sucesiones a la sucesión completa. Entonces eso se lo dejamos a Luis. Y, y ya y a lo mejor le pido a Alonso que nos explique un poquito. Bueno, déjenme ver, pero creo que él nos puede explicar un poquito. Paso step 2, step 3. Sí, sí, a lo mejor lo que le podemos pedir a Alonso es que nos expliquen cómo ven este teorema 5 y el teorema de Heli. ¿Les parece? Él está, yo lo problema, se ve difícil. ¿Demostrarlo? O no. Pues yo creo que sí. Sí, no, pero no que nos dé la demostración, pero a lo mejor que nos explique, que nos platique qué nos está diciendo. A lo mejor el que nos puede demostrar es esto de la esperanza y la varianza. Otra cosa que no vamos a ver, creo yo, es esto de cómo las distribuciones, las transformaciones de Stieltjes determinan distribuciones. Yo creo que eso no lo vamos a saltar. ¿Qué documento es? Puede ser que les envíe en el último correo. Pero No está en la página, ¿eh? envió 3. Ah, el primero. Yo creo que es el primero. ¿Va? Bueno, déjenme dejar de grabar. ¿Cómo ves, Víctor? ¿Preguntas que tengas? No, todo bien, profe. Todo bien. ¿Cómo ves estas ideas? ¿Más o menos las puedes seguir? Sí, bastante, la verdad. Y